En este video vamos a ver cómo calcular el lado y la apotema de un polígono en función de la medida del radio. Antes vamos a repasar el concepto del teorema de Pitágoras, que se aplica a los triángulos rectángulos, cualquiera sea su forma, mientras sea rectángulo, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para que esta condición se cumpla, siempre tiene que haber un triángulo rectángulo. De esta manera, despejando, se puede calcular la hipotenusa en base a la medida de los catetos, un cateto en base a la medida de la hipotenusa y el otro cateto, lo mismo que el segundo cateto. Con estas cuatro ecuaciones podemos calcular cualquiera de los lados del triángulo rectángulo teniendo los otros dos lados. Comenzamos con la construcción de un cuadrado con dos ejes perpendiculares. Trazamos una circunferencia con centro en el punto O. La intersección de las perpendiculares con la circunferencia nos va a marcar los vértices del cuadrado. El centro de la circunferencia también es centro del cuadrado. Las distancias entre el centro y los vértices son los radios de la circunferencia. Y la distancia entre el centro y el punto medio de cada uno de los lados es la apotema. Si vemos en este triángulo que resaltamos, AOB es un triángulo rectángulo, entonces se puede aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el segmento AB al cuadrado es igual al segmento BO al cuadrado más el segmento AO al cuadrado. De estos tres lados, nosotros conocemos la medida de AO y OB, entonces reemplazando, podemos decir que AB es el lado al cuadrado, OB y OA son los radios. De estos tres, lo que nos falta es conocer L. Despejando el lado, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 radio al cuadrado. Resolviendo, queda que el lado es el radio por la raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a ver cómo calcular la apotema. Para esto tenemos que formar un triángulo rectángulo que involucre a este segmento. De esta manera, aplicamos el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El segmento OB corresponde al radio de la circunferencia. El segmento BM es la mitad del lado. Y OM
es la apotema que queremos calcular. Despejando apotema, queda esta expresión, donde reemplazamos el lado por la expresión que obtuvimos antes, resolviendo el cuadrado, queda esta expresión, sacando factor común el radio al cuadrado, queda 1 menos 1 medio, aplicando la propiedad distributiva de la radicación, y queda que el apotema es el radio sobre la raíz cuadrada de 2. Esta expresión se puede racionalizar y podemos decir que el apotema es el radio por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Cuando calculamos el lado, vimos que el radio por la raíz cuadrada de 2 es el lado del cuadrado. Entonces, esta expresión podemos decir que es el lado sobre 2. Ahora vamos a ver en el hexágono cómo calcular la medida del lado y la apotema. Sabemos que en un hexágono el triángulo que se forma con el lado y los radios es un triángulo equilátero. Tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos congruentes. Y el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Podemos decir que el radio tiene la misma longitud que el lado del hexágono. Y eso se conoce porque es la forma de construirlo. Para poder hallar sus vértices, lo único que hacemos es marcar un punto y con la medida del radio hallar los 2 vértices consecutivos. Entonces podemos afirmar que el radio y el lado tienen la misma medida. Ahora vamos a calcular el apotema. En el triángulo rectángulo que involucra el apotema, tenemos que aplicar teorema de Pitágoras, donde OA es la hipotenusa, un cateto es el apotema y la mitad de el lado es el otro cateto. Entonces planteamos el teorema de Pitágoras y reemplazamos por sus equivalencias. OA lo reemplazamos por el radio, AM por la mitad del lado y MO por la apotema. Despejamos la apotema y ahora hay que resolver este cuadrado, que da la raíz cuadrada de el radio al cuadrado menos radio al cuadrado sobre 4. Sacamos factor común radio cuadrado y resolvemos. Aplicando propiedad distributiva de la radicación respecto del producto, queda de esta manera. Entonces, la apotema es el radio por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. De esta manera hallamos la longitud del lado y la medida del apotema para el hexágono. Ahora vamos a ver cómo calcular el lado y la apotema del triángulo. En este caso se forma un triángulo equilátero, que es el triángulo regular, y la construcción está basada en parte de la construcción del hexágono.
para hallar los puntos C y B, con la medida del radio se marca la distancia entre P y esos dos puntos y de esa manera obtenemos el triángulo equilátero. Para aplicar el teorema de Pitágoras lo aplicamos donde conozcamos por lo menos dos de sus lados. En este caso el segmento PA corresponde al diámetro, el segmento CA es la medida del lado del triángulo, que es la que queremos hallar, y el segmento PC corresponde al radio de la circunferencia. De esta manera reemplazamos en el teorema de Pitágoras despejamos el lado al cuadrado, que es lo que queremos conocer. El lado es la raíz cuadrada de 3 radios cuadrados. Y resolviendo, que de aquel lado es la raíz cuadrada de 3 por el radio. Ahora vamos a calcular la apotema. Para este caso aplicamos un triángulo rectángulo donde la apotema sea uno de los segmentos involucrados y los otros dos segmentos conocidos, donde OB es la hipotenusa que corresponde al radio y BD es la mitad del lado. Entonces reemplazamos en la ecuación anterior y despejamos apotema. Reemplazamos el lado por lo que hallamos antes. Resolvemos ese cuadrado. Sacamos r cuadrado como factor común. Y aplicamos distributiva. Entonces, apotema es el radio sobre 2. De esta manera hallamos cómo calcular la medida del lado y la apotema del cuadrado, el hexágono y el triángulo. Así quedan las expresiones para el cuadrado, para el hexágono y para el triángulo.